Josué capítulo 14. Cuando lo tenga me dice amén, por favor. Josué 14. Vamos a leer del versículo 6 en adelante. Dice la palabra del Señor: y los hijos de Judá vinieron a Josué en Gilgal, y Caleb, hijo de Jefone Ceneseo, le dijo: tú sabes lo que Jehová dijo a Moisés, varón de Dios, en Cades Barnea, tocante a mí y a ti. Yo era de edad de 40 años cuando Moisés, siervo de Jehová, me envió de Cades Barnea a reconocer la tierra, y yo le traje noticias como lo sentía en mi corazón. Y mis hermanos, los que habían subido conmigo, hicieron desfallecer el corazón del pueblo, pero yo cumplí siguiendo a Jehová mi Dios. Entonces Moisés juró diciendo: ciertamente la tierra que holló tu pie será para ti y para tus hijos en herencia perpetua, por cuanto cumpliste siguiendo a Jehová mi Dios. Ahora bien, Jehová me ha hecho vivir, como él dijo, estos 45 años, desde el tiempo que Jehová habló estas palabras a Moisés, cuando Israel andaba por el desierto, y ahora, he aquí, hoy soy de edad de 85 años. Todavía estoy tan fuerte como el día que Moisés me envió. ¿Cuál era mi fuerza entonces? Tal es ahora mi fuerza para la guerra, y para salir y para entrar. Dame pues ahora este monte del cual habló Jehová aquel día, porque tú oíste en aquel día que los anaseos están allí y que hay ciudades grandes y fortificadas. Quizá Jehová estará conmigo y lo echará como Jehová ha dicho. Josué entonces le bendijo y dio a Caleb, hijo de Jefone, a Hebrón por heredad. Por tanto, Hebrón vino a ser heredad de Caleb, hijo de Jefone Ceneseo, hasta hoy, por cuanto había seguido cumplidamente a Jehová, Dios de Israel. Mas el nombre de Hebrón fue antes Kiriat Arbat, porque Arbat fue un hombre grande entre los anaseos, y la tierra descansó de la guerra. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias. Señor, bendecimos tu nombre. Señor, gracias por tu bendita palabra, Dios. Tu palabra es verdad, Señor. Tu palabra es viva y eficaz. Espíritu Santo, tú tienes el control. Espíritu Santo, tú tienes el poder. Señor, estamos aquí por tu misericordia y tu favor. Señor, háblanos esta mañana. Señor, dirige nuestro corazón a estar atento a tu palabra y a obedecer tu palabra, a creerla y a vivirla, Señor. Muchas gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén y amén. No olvides tu promesa, es el título del mensaje. No olvides tu promesa. Y es que a todos nos gusta que nos den promesas. Y sobre todo cuando son buenas promesas. Que nos den buenas promesas. Que nos gusta cuando alguien ora por nosotros y nos dice: Dios dijo que te iba a bendecir. Nos gusta que todos anhelamos recibir buenas promesas. Por ende, cuando uno lee la Biblia, se encuentra con un sinnúmero de promesas. Hay muchísimas promesas en la Biblia, pero también hay promesas muy personales que Dios te la da puntualmente. En un momento determinado Dios te da promesas puntuales, o a través de la palabra viene una palabra que nosotros conocemos como una palabra rema, que toca tu vida y cambia tu manera de vivir, tu manera de ser. Y las promesas producen en nuestro corazón esperanza. Y la esperanza es anhelar o esperar algo bueno que viene para mí. Y las promesas activan mi fe. Y las promesas activan el deseo de seguir. Y cuando las promesas son buenas y grandes, anhelamos que llegue pronto ese día y que se cumpla esa promesa. Eso produce la promesa en nuestro corazón. Y más cuando viene una promesa de parte de Dios.
Hay personas que te dan una promesa y te ponen expectante porque usted dice, esa persona que me dio esa promesa, esa persona tiene cómo cumplirme esa promesa. Si alguien te dice, te voy a dar un carro y usted dice, no, pero este no tiene ni dónde caer, usted qué carro me puede dar, ¿cierto? Pero si un multimillonario o un rico te dice, te voy a dar un carro y usted sabe que te aprecia, que te ama, usted dice, sí, yo sé que puede dármelo. Pero cuánto más cuando un papá nos dice a nosotros, voy a darle tal cosa. Cuando tu papá, voy a darte tal cosa, y sobre todo cuando uno es niño, cuando uno es muchacho y el papá le dice, le voy a regalar tal cosa. Uno espera anhelando, y sobre todo si se acerca diciembre, uno anhela que llegue ese día para que le den su regalo. Porque todos nos gusta que nos den promesas de bendición, esperar algo. Todos somos anhelantes de eso. Cuando Dios manda a alguien a orar por nosotros, nosotros anhelamos que suelte una palabra a favor nuestro de parte de Dios. Y eso activa nuestra fe, eso activa nuestro deseo y decimos, Señor, tú has dicho esto, y uno empieza a trabajar anhelando lo que Dios ha dicho. Nos gozamos mucho, estamos expectantes de eso, a la expectativa. ¿A qué hora? Y uno camina en la palabra, camina sobre la promesa que Dios ha dado. Está caminando sobre lo que Dios ha dicho. Y entre más grande sea la promesa, más grande es la expectativa y más grande es el anhelo que llegue ese día. Yo no sé, cuando usted está en la universidad o en el colegio o en el instituto o haciendo una carrera y ya se iba a graduar, usted había hecho todo lo necesario, todas sus tesis, todo lo que uno hace, y usted solo ya había cumplido el tiempo, ya había pagado y solo esperaba el día de la ceremonia de la graduación. Uno no ve la hora que llegue el día de la ceremonia de la graduación. Yo me acuerdo cuando fui militar y uno decía, son 3 años, hay que cumplir estos requisitos, son 4 años, hay que cumplir este requisito, son 5 años, hay que cumplir este requisito. Y cuando ya faltaban 6 meses, eso, la adrenalina y todas esas cosas se le suenan, y uno empieza a esperar con anhelo eso, porque hay algo bueno que lo está esperando a uno. Qué bueno es esperar confiado las promesas de Dios. Lo que Dios ha dicho, qué bueno es esperarlo. Y aquí en este pasaje de la Biblia nos habla sobre un hombre que hacía 45 años había recibido una promesa de Dios. Queremos que las promesas se nos cumplan. Y empezamos a caminar por la promesa que Dios nos ha hecho. Promesas especiales. Pero aquí en este pasaje encontramos a un hombre que hacía 48 años había recibido una promesa de parte de Dios. Números capítulo 13. Números capítulo 13. Dice la palabra del Señor del versículo 1, y Jehová habló a Moisés diciendo, escuche, es importante entender que los hombres y las mujeres de Dios te llevan una palabra y vamos siempre en nombre de Dios. Hay que tener cuidado cuando alguien, porque muchas veces decimos, si Dios no me habla, No, Dios usa hombres y mujeres de carne y hueso, como usted y como yo, para mandar el mensaje. No, si no baja un ángel del cielo y me dice en la cama y al oído, yo no. No, si un ángel del cielo baja y te dice en la cama al oído, ahí te quedas muerto. Del susto te mueres allí. Dios usa hombres y mujeres de carne y hueso para hallar un mensaje. Mire lo que dice aquí la palabra del Señor. Y Jehová habló a Moisés diciendo, envía a tus hombres que reconozcan la tierra de Canaán, escuche, la cual yo doy a los hijos de Israel. De cada tribu de sus padres enviarás un varón, cada uno como príncipe entre ellos. Escúchame, usted y yo somos hijos del Rey de Reyes y Señor de Señores. O sea que aquí hay príncipes y princesas.
Y es a los príncipes a los que Dios les da el mensaje para que lo lleven. Es a los príncipes y a las princesas a quien Dios les encomienda cosas grandes para llevar al pueblo, para dirigir al pueblo, para cumplir sus propósitos. Y aquí el Señor no le dijo, vaya y busque cualquiera, no, le dijo, busque príncipes entre el pueblo de Israel. O sea, personas con una perspectiva, con una visión diferente. Personas con un proyecto, un propósito diferente. Personas con una manera de ver la vida diferente. La iglesia como príncipe y princesa, porque somos hijos del rey. Tú no eres menos que un príncipe. Tú no eres menos que una princesa. Yo no sé si usted me está entendiendo, pero la Biblia dice que somos hijos del Rey de Reyes y Señor de Señores. Y aquí el Señor le dice, busque príncipes. Y dice la Biblia en el versículo 3, y Moisés los envió desde el desierto de Parán conforme a la palabra de Jehová. Y todos aquellos varones eran como príncipes de los hijos de Israel. Acuérdese que cuando Nabucodonosor se lleva el pueblo de Israel, dice dice busque jóvenes, príncipes, sabios entre ellos, y cogieron entre ellos a Daniel, Mesad y Abednego. Ellos eran príncipes. Porque los hijos de Dios, esos somos. Porque las hijas de Dios, esos son. Y aquí dice que Moisés envió, y empieza la palabra, y en el versículo 4 dice, estos son sus nombres. Y dice en el versículo 6, de la tribu de Judá, Caleb, hijo de Jefone. Fue uno de los príncipes. Dios fue el que le dio la orden a Moisés de que enviara 12 príncipes. Pero le dijo, enviara a reconocer la tierra. La tierra que le prometía a Abraham, a Isaac y a Jacob. Y envía Moisés a estos 12 hombres. Caleb iba allí, un joven de 40 años, fue la edad más o menos de todos los que escogió Moisés para enviar. Y se fueron a reconocer la tierra. Y la Biblia dice que de allá para acá trajeron un informe. Hubo 10 que trajeron un informe desastroso, de pánico, de miedo, de temor, de desaliento. Un informe en donde decía que donde entraran a esa tierra se morían. Un informe que decía que no valía la pena. Un informe que desalentó al pueblo de Israel. Un informe que trajo consecuencias funestas, consecuencias mortales. Un informe que trajo como resultado caminar 40 años por el desierto. Muchas veces el no creerle al Señor provoca que caminemos muchos años por el desierto. Un informe que produjo muertes, porque la Biblia dice que todos los que habían allí murieron, y solo los menores de 20 años pasarían y ocuparían la tierra prometida. Un informe que trajo muerte, un informe que trajo violencia, porque quisieron apedrear a Moisés y a Caleb y a Josué. Y empezaron a caminar por el desierto, y muchos quizá perdieron la esperanza, y muchos quizá se desanimaron, porque empezaron a caminar 1 año, 2 años, y todos conocemos que fueron 40 años que empezaron o que anduvieron caminando por el desierto. 40 años donde hay una promesa, pero casi a todo mundo en 40 años se le olvida la promesa. Muchas veces Dios nos ha dado una promesa y han pasado años, no sé, 1 año, 2 años, 5 años, y aún 10 años, y puede olvidarse la promesa. Y empieza uno ya a desistir de lo que Dios ha dicho. Y empieza ya uno como a no creer. Y sabe que orando yo y meditando en este mensaje,
Dios dice, han pasado 2 años. No se olvide de la promesa. 2 años desde que salimos de nuestra sede. Vamos a cumplir 3 años. Y Dios dice, no se olvide de la promesa. Porque ahí está la promesa. Y empieza a caminar Josué. Y empieza a caminar el pueblo de Israel. Y muchos se han olvidado. Pero ¿sabe? Aquí vemos a un hombre que no se había olvidado de la promesa. Aquí vemos a un hombre que, aunque estuvo en guerras, vemos a un hombre que, aunque pasó hambres, aunque hubo momentos en donde quisieron matarlo porque él había hecho algo diferente, eran 2 contra 10. 10 hablaban de una forma, escúchame, no importa lo que los demás piensen, si tu visión es la de Dios, pueden haber 1000 en contra de tu visión. A ver, me explico. No importa lo que los demás piensen de tu visión, de algo que Dios ha puesto en tu corazón para hacer, para cumplir, y no importa que hayan 100 pensando diferente, si es de parte de Dios, tú no estás equivocado. Aquí habían 10 pensando, 10 que vieron diferente a lo que vieron 2, pero habían 2 viendo lo que Dios había dicho. Y pudo haber dicho, si Moisés no tiene el discernimiento y la claridad de Dios, puede haber dicho Moisés, espérese Josué y Caleb, ¿ustedes dónde fueron? Josué, ¿ustedes dónde se metieron? Ustedes no vieron lo que vieron los otros 10, ¿por qué? ¿Qué les pasó? Pero ¿sabe? Ellos iban bajo la dirección y confiando en la promesa de Dios. Y usted y yo tenemos que andar así, confiando en la promesa que Dios ha hecho, confiando en la palabra que Dios nos ha dado, confiando en la dirección que el Señor está dando. Y dice la Biblia que ellos dijeron, no, esa tierra sí es una tierra buena, es tierra grande, es tierra de gigantes, pero allí está, si Dios nos la da, nos la comeremos como a pan, nos comeremos esos gigantes como pan. Pero después de eso viene y todos mueren y empieza Dios a permitir una depuración en el pueblo de Israel sobre todos aquellos que no creyeron, todo aquel pueblo que se levantó contra la promesa del Señor. Y empieza a caminar Josué, y empieza a caminar Caleb, y empiezan a andar por un desierto. Escúcheme, empiezan a vivir por causa de todos los otros, también tuvieron que pasar ese desierto. Y es posible que uno se olvide o no se olvide, de pronto se desanima de lo que Dios ha dicho. Y de ver que pasan los años y usted no ve resultados. Pero es que Dios dijo que iba a cambiar a mi esposo. Si yo le servía, iba a cambiar a mi esposa. Si yo le servía, iba a traer a ese hijo de las drogas, iba a cambiar mi condición. Y empieza muchas veces el enemigo a levantar comentarios y a lanzar los famosos dardos de fuego. Y en la medida que pasa el tiempo, muchas veces empieza a hacer mella en el corazón y empieza a hacer mella en el alma. Y cuando vemos que las cosas no salen, es posible que empecemos a desanimarnos. Pero después de eso sigue el olvido. Y el tiempo muchas veces y las circunstancias nos hacen olvidar de lo que Dios ha dicho. Quizá uno dice, es que 1 año es mucho, 2 años, pero 40 años esperando confiados en el Señor. 40 años esperando una respuesta de Dios. O más bien, 40 años creyendo. Más que esperando una respuesta es creyendo. Porque ya estaba la respuesta. Vayan a la tierra que yo les doy, no que les voy a dar, dijo que yo les doy. Y cuando sucede eso, Caleb queda con su corazón activo y dice, Dios ha dicho que me va a dar ese lugar. Y la Biblia dice aquí
en el capítulo 14 del libro de Números, cuando el pueblo de Israel se rehúsa a entrar, cuando ellos dicen designemos un capitán y volvamos a Egipto, cuando Moisés y Aarón se postran sobre sus rostros, y entonces dice la Biblia que Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefone, en el versículo 6 del capítulo 14, que eran de los que habían reconocido la tierra, rompieron sus vestidos y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra en gran manera buena, y si Jehová se agradare de nosotros, Él nos llevará a esta tierra y nos las entregará, tierra que fluye leche y miel. Por tanto, no seáis rebeldes como Jehová, contra Jehová, ni temáis al pueblo de esta tierra, porque nosotros los comeremos como pan. Su amparo se ha apartado de ellos, y con nosotros está ¿qué? Jehová. No los temáis. Y trataron de apedrearlos, dice la Biblia. Trataron de matarlos. Dice, sigue usted leyendo allí, dice que trataron de matarlos. Y en el versículo 23 y 24, Dios da la promesa. Dice, no verán, estos otros que no creyeron no verán la tierra de la cual juré a sus padres. No, ninguno de los que me han irritado la verá. 24, pero a mi siervo Caleb, por cuanto hubo en él otro espíritu. Levante su mano conmigo y diga: Señor, quiero tener un espíritu diferente al mundo. Un espíritu que crea en tus promesas. Amén. Dice, en los cuales hubo otro espíritu y decidió ir en pos de mí, yo le meteré en la tierra donde entró, y su descendencia la tendrá ¿en qué? Posesión. Una promesa. Y entonces ahora sí Caleb empieza a trabajar con esa promesa, pero empiezan a pasar los años. Quizá en los 5 primeros años es fácil sostenerse, pero empiezan a pasar los años y empiezan a morir todos los que oyeron eso que Dios dijo. Todos empiezan a morir. Ahora llegan al Jordán y están frente a la tierra prometida. Y dice la Biblia que empiezan y se introducen después de haber caminado 40 años en el desierto, sufriendo todo tipo de cosas, viendo muerte, viendo amenazas, muchas veces pasando hambre y el pueblo murmuraba, el pueblo se quejaba, otras pasando sed y el pueblo se quejaba, otras viendo serpientes, matar a la gente, otras, una serie de cosas que se pueden vivir en 40 años en un desierto. Y nosotros vivimos desiertos. Puede ser que no vivamos el paso por el desierto físico como le tocó al pueblo de Israel, pero en nuestras vidas se presentan desiertos. Escuche, aun cuando haya una promesa de Dios, se presentarán desiertos. Y es allí donde en el desierto donde usted y yo tenemos que aprender a creer en la promesa que Dios te ha dado, en lo que Dios ha dicho, en lo que ayer en el tiempo del ayuno decíamos que Dios cumplirá todo lo que ha prometido a favor nuestro o con respecto a nosotros. Y cuando yo camino creyendo que Dios va a cumplir lo que me ha prometido, yo sé que no partiré antes de ver lo que Dios ha dicho que me va a dar, antes de ver lo que Dios me ha prometido. Y empezaron estos hombres a caminar 40 años y entraron a la tierra prometida. Pero escuche, 40 años tenía Caleb y Josué. Específicamente Caleb, ¿qué está diciendo? Ahora caminan 40 años en el desierto. O sea que llevaban 5 años tomando posesión de la tierra prometida.
Quizá podemos decir, por lo que expresa Caleb, que aún Josué se había olvidado de lo que Dios había dicho para Caleb. Pero ¿sabe? Este es un hombre que no olvida su promesa. ¿Por qué no olvida su promesa? Porque llega delante de Josué después de 45 años. Y hoy Dios te dice, no olvides tu promesa. Tú has recibido promesas de parte de Dios. Yo he recibido promesas de parte de Dios. Y sigo caminando y puede ser que en el camino, a través de los meses o los años, no haya llegado la promesa, pero hay la garantía que llegará la promesa que Dios ha hecho. Y dice la palabra del Señor que aquí en Josué capítulo 14, Caleb se arrima y le dice, tú sabes lo que dijo Jehová tocante a ti y tocante a mí. Tú sabes que el Señor prometió esa tierra, se la prometió a Moisés. Escúcheme, cuando Dios habló, no fue a través de Josué, sino a través de Moisés. Y empezó Caleb a caminar y a pensar y a meditar. Y cada guerra en la que entraba Caleb siempre tenía la convicción, la firme esperanza y la seguridad que no moriría. Escúchame, en cada circunstancia difícil que te encuentres, tienes que tener la certeza que no morirás. Escúchame, sino que vivirás. Porque tú debes de caminar en la promesa que Dios te ha hecho. Y el Señor, una de las promesas para la iglesia hoy es que los que confían en Él no serán avergonzados. Escúchame, una de las promesas es que el Señor no desampara la obra de sus manos. La iglesia tiene que entender en cualquier circunstancia en las cuales nos estemos moviendo y estemos viviendo. Es por eso que todo este periodo que nos tocó vivir a nosotros, que nos ha tocado vivir, porque ya está cambiando el panorama en cuanto a todo lo que la ciencia ha creado, pero también en cuanto a que la gente ya está viendo todo lo que está pasando del COVID-19, ya vio como una especie de inmunidad de rebaño, vacunas, una cosa, lo otro. La gente ha aprendido a convivir, pero en el 2020, cuando esto está iniciando, es allí donde la iglesia tiene que decir, no moriré, sino que viviré, porque hay una promesa de parte de Dios para mí y para mi casa. Hay una promesa que Dios ha hecho. Nos tocará pasar desiertos. Toda la iglesia pasó el 2020 conforme o por lo mismo que pasó el resto del mundo. No hubo una excepción. Pero la iglesia tuvo que caminar de manera distinta. Caleb entraba a guerras, Caleb vivió guerras, pero Caleb pensaba diferente a los otros. Quizá cuando se estaban alistando para la guerra, muchos decían, ahora sí vamos a morir allí. Pero Caleb, quizá en su corazón lo más seguro era que decía, yo no voy a morir allá. Yo voy para la tierra prometida. Porque Dios ha dicho que a mí y a mi descendencia perpetuamente me dará la tierra prometida. Dios dijo que Josué y yo entraríamos. Y si Dios dijo que entraríamos, vamos a entrar. Aunque pase lo que pase, vamos a entrar. Suceda lo que suceda. El desierto, el enemigo, Caleb decía en su corazón, voy a entrar a la tierra prometida. Y así tiene que ser la iglesia. Habrán desiertos en nuestra vida, habrán situaciones especiales, pero tú no morirás en esa situación especial. Tú tienes que pensar siempre, Dios me ha dado promesa y Dios es fiel y verdadero. Y todo lo que Dios ha dicho lo va a hacer conmigo. Y eso era lo que pensaba Caleb. Y este hombre se presenta delante de Josué y le dice, acuérdate, Josué, lo que dijo Jehová. Él dijo, escúchame,
que yo era de edad de 40 años cuando Moisés, siervo de Jehová, me envió a de Cades Barnea a reconocer la tierra y yo le traje ¿qué? Noticias como lo sentí en mi corazón. ¿Sabe? Porque los que creemos en la promesa de Dios sentimos diferente en el corazón. Sentimos que lo que pasa no es para hacerme daño, sino para llevarme adelante y a cumplir el propósito, el objetivo. Es necesario pasar obstáculos para llegar a la meta, para llegar a los propósitos de Dios. Y le decía, pero es interesante como dice él, yo era de edad de 40 años cuando Moisés, siervo de Jehová, me envió de Cades Barnea a reconocer la tierra y yo le traje noticias como le sentí en mi corazón. Y habla de los hermanos, lo que ellos dijeron. Hicieron desfallecer el corazón del pueblo. Dice, pero yo cumplí siguiendo a Jehová mi Dios. No dice a Moisés, dice cumplí siguiendo a Jehová mi Dios. Porque esas son las promesas de Dios. Aunque sea un hombre que te las dé, es Dios que está usando a ese hombre para darte una promesa. Y cuando tú recibes una promesa aquí, aunque el pastor sea el que suelte la promesa es de la palabra de Dios. O sea que tú puedes confiadamente decir esa promesa, yo la anido en mi corazón y creo que tiene cumplimiento en mi vida, en mi casa y en mi descendencia. Porque las promesas de Dios, escúcheme, no solo afectan a la persona que la recibe, sino que afecta a su descendencia. Porque la Biblia dice que Dios le dijo a Caleb y a toda su descendencia. Porque el Dios que usted y yo servimos y seguimos no solo toca a la primera persona, no te toca solo a ti para bendecirte. Cuando Dios te bendice, está pensando en tus hijos, tus nietos, tus bisnietos, tus tataranietos. Y como dice, tengo misericordia a millares, o sea, 1000 generaciones. Afecta el Señor para bendición. Hago misericordia a millares de los que aman mi nombre. Eso es 1000 generaciones. No solo 4 generaciones que usted y yo ni idea si Cristo no ha venido por su iglesia. Cuando el Señor bendijo a Abraham, escúcheme, Abraham no tenía ni idea de usted y de mí. Ni idea. Pero Dios le dijo, en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Porque ese es Dios. Ese es Dios. Cuando usted y yo caminamos confiados en la promesa. Escúchame, Dios mira todo el panorama. Y Caleb dijo, Dios dijo eso. Y le dice, entonces Moisés juró diciendo, ciertamente la tierra que oyó tu pie será para ti y para tus hijos en herencia perpetua, por cuanto cumpliste siguiendo a Jehová mi Dios. ¿Herencia qué? Perpetua. Las bendiciones de Dios son perpetuas. Lo que Dios te da no te lo quita. Por eso el llamado también es irrevocable. No, yo ya le entrego aquí todo, pastor. Usted a mí no me entrega nada. Espérese, yo aquí soy un hijo de Dios, siervo de Dios como usted, no más. Pero usted a mí no me entrega nada. Porque es Dios quien da. Es el llamado del Señor, es irrevocable. O sea, no hay vuelta atrás porque Dios da también de manera perpetua. No solo para ti, no para tu casa. Si Cristo no ha venido en 500 años, escúchame, gente que tú y yo ni nos imaginamos será afectada para bendición por causa de nosotros que amamos el nombre de nuestro Señor. Gente por allá que ni nos conoció será bendecida por causa de sus abuelos por allá en la 100ª generación hacia arriba. Porque Dios es así. Y aquí hay un hombre que no se olvidó de la promesa de Dios. Y le dijo, Josué, acuerda, hace 40 años Dios dijo eso. Y escúcheme lo que dice aquí. Ahora bien, Jehová ¿qué? Me ha hecho vivir como Él dijo.
Porque es Dios el dueño de la vida. O sea, Él te puede dar una promesa y decirte, disfrutarás la promesa. Y muchas veces decimos, pero es que yo ya estoy entrando a los 30 años, ya estoy como muy viejo. La Biblia dice que después de que vino la promesa sobre Abraham, que tuvo un hijo a los 100 años, y de pronto uno dice, bueno, un hijo a los 100 años ya ahí no pasa nada. Pero dice la Biblia, y Abraham vivió 175 años. Dios le permitió a Abraham no solo conocer a Isaac, sino sus nietos, Jacob y Esaú. Cuando Abraham muere, Jacob y Esaú, que eran sus nietos, tenían 15 años. O sea, no solo le permitió disfrutar a su hijo 75 años, sino que disfrutó a sus nietos 15 años, porque ese es nuestro Dios. Si usted mira la historia de Job pudo disfrutar la bendición, la segunda bendición de Dios, por más años de los que fue o disfrutó la primera bendición del Señor. Y Caleb le dice a Josué, Dios me ha hecho vivir estos 45 años desde el tiempo que Jehová habló a Moisés estas palabras cuando Israel andaba por el desierto, y ahora he aquí, hoy soy de edad de 85 años. Pero mire lo bonito que sigue así, sigue aquí, en el 11. Todavía estoy tan fuerte como el día que Moisés me envió. Yo cuando recién conocí la palabra y conocí este mensaje, dije, ay, Caleb tan vanidoso y tan creído, 85 años, y no, ya uno de 80. No, pero aquí la Biblia está diciendo que Caleb tenía las mismas fuerzas a los 85 años como la que tenía hacía 40 años. Yo sí creo, hoy creo que era verdad lo que estaba diciendo Caleb. Soy tan fuerte para entrar y para salir como lo hice hace 45 años. ¿Sabe por qué? Porque Dios se encargará de sostenerte bien para que puedas disfrutar la bendición. Dios no te dará una bendición postrado allá, que no puedes disfrutar nada. Te vas a comer una bandeja paisa y te da el rebote. No, Dios te hará salud para disfrutar lo que Él te ha prometido, si tú confías en su promesa. Y Caleb entró, y dice la Biblia que le dice, soy tan fuerte como hace 45 años para entrar y para salir. Todavía estoy fuerte, todavía puedo pelear, dijo Caleb, tengo fuerzas. Tal era mi fuerza entonces, tal es ahora mi fuerza para la guerra y para salir y para entrar. Dame pues ahora este monte del cual habló Jehová aquel día, porque tú oíste en aquel día que los anaseos están allí y que hay ciudades grandes y fortificadas. Quizás Jehová estará conmigo y los echará, y los echaré como Jehová ha dicho. Gigantes, pero es que las cosas buenas están en manos de gigantes. Y a veces creemos que las cosas buenas están en manos de pequeñitos. No, eso allá era, Dios te va a meter a cosas buenas, y entonces donde Dios nos mete en cosas buenas, nos permite, es tierra de gigantes, porque los gigantes comen cosas buenas. Por eso entre dos cargaban un racimo de uvas, por eso las casas eran grandes, por eso las ciudades eran amuralladas, fortificadas. Dios no los iba a meter a una casita de invasión, a una ciudad invadida, no, donde se estaba cayendo, no. Dios los iba a meter a lo mejor que había en ese tiempo. Por eso fue que cuando el Señor llevó a Abraham y le dijo, esta tierra que pisa la daré a tu descendencia. Espérate, tengo que poner a alguien que trabaje para que cuando vuelvan esté como debe ser. Y entonces Dios puso nada más ni nada menos que a gigantes a construir y a preparar la tierra prometida. Y entonces no entendieron, los otros espías cuando vieron gigantes, no entendieron el poder de Dios.
Y a veces creemos que Dios nos da una promesa y a medida que pasa el tiempo se nos olvida, porque quizá decimos era muy grande lo que me habían dicho, eso ya no creo que suceda. Escúchame, hay promesas que Dios las está preparando desde que te dijo. No olvides tu promesa. Tú tienes una promesa de parte de Dios. No importa, entre más grande sea, confía más en el Señor, porque Él lo va a hacer en el nombre de Jesús. Padre, te damos gracias y bendecimos tu nombre, Señor, porque tú eres bueno, Dios, porque tú eres santo, eres